Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate y tenemos el gusto de recibir esta noche. Vamos a conversar con María Dolores Escamilla, adolescente. Bienvenida, gracias por acompañarnos y hacernos el honor de estar en el set esta noche. Muchas gracias, Eduardo, es un gusto estar aquí. Y también vía Zoom nos está acompañando Víctor Carrillo, joven desde Morazán también. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, es un gusto estar. No te estamos desvelando, no te dormís tan temprano. No, aguanta un poquito. Bueno, 1 hora dura el programa, después ya te puedes ir a dormir. Tenemos mucho de qué platicar esta noche. Y también nos acompaña Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, un gusto estar con ustedes. Y vamos también a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, estamos en el marco del Día Mundial de la Infancia que se celebra cada 20 de noviembre y hoy tenemos el gusto de estar abordando estos temas tan importantes de la niñez en El Salvador y desde ya le invitamos, si usted quiere participar de la entrevista, puede hacerlo. Ya sabe que a través de nuestras plataformas, las redes sociales, usted puede hacer las preguntas que requiera para nuestros invitados de esta noche. Jimmy, hay mucho trabajo desde UNICEF para apoyar todos los proyectos para que los niños, los jóvenes en nuestro país tengan una voz. Ciertamente, Eduardo, y ahora una de las cosas que estamos trabajando de manera, digamos, muy dedicadamente es todo lo relacionado a la participación de niñas, niños, adolescentes básicamente en los espacios públicos, en la toma de decisiones, y esto tiene que ver con basado en la evidencia. UNICEF, si algo hace es trabajar mucho basado en la evidencia, sistematizamos qué ha ocurrido en 200 años de políticas públicas de infancia en El Salvador. Este es un documento que te traigo para ti. Y esto lo hicimos con un socio nacional, con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en El Salvador. Y una de las cosas que encontrábamos acá es que a lo largo de la historia de El Salvador, si bien ha habido, digamos, una mejora de los marcos normativos y demás en temas de niñez y adolescencia, no vemos mucha participación de la niñez y adolescencia en las temáticas que les conciernen, ¿verdad? Sea el sistema de educación, el sistema de salud, el trabajo de sus padres, desde luego, digamos, y otras cosas más coyunturales, si querés, o más de contexto, como el cambio climático, entre otras cosas. Entonces, a partir de eso decimos, bueno, ¿por qué no empezar un proceso un tanto distinto? No solamente participación, sabes que básicamente participación puede ser una encuesta en la cual yo tengo más o menos, digamos, el termómetro de cómo ven la situación los adolescentes, las adolescentes, pero nosotros queríamos ir un paso más allá. Entonces creamos una estructura, básicamente un proyecto con el cual estamos trabajando con Flaxo El Salvador, en el que antes de hacer consultas queríamos básicamente construir un músculo de participación. Y esto básicamente tiene muchas, digamos, mucha evidencia de por qué hacer participación, por qué construir esas capacidades. Y nosotros en la idea de que no sea, digamos, una toma exclusiva de un momento, de un sentimiento en particular, sino que tengan capacidad de ser agentes de cambio. Ese es, digamos, algo de lo que en nuestra valoración, es parte de nuestro mandato como agencia de Naciones Unidas especializada en temáticas de niñez y adolescencia, lo que los Estados miembros nos mandatan. Entonces empezamos a hacer ese trabajo. ¿Qué significa hacer eso? Significa básicamente que partir de la hipótesis o de la premisa que tú únicamente puedes desarrollar un músculo si lo empiezas a ejercitar. Claro. La participación puede, para que exista, digamos, esa participación de largo plazo, entonces necesitamos crear ciertas capacidades en las niñas y en los niños. Una de estas es, por ejemplo, hoy que
hay mucha red social, entonces es, ok, tú quieres crear algo que sea vía video, entonces hay que construir ciertas capacidades de cómo construir una narrativa, de cómo investigar, cómo saber diferenciar una noticia verdadera de una noticia falsa, y ese tipo de capacidades pues te puede llevar a básicamente construir una historia, como que si fuera una, digamos, Claro, una, una en la, noticia, en la televisión, a construir una historia y luego llevarla incluso a un formato tipo video, o una salida como podcast, una salida como un Facebook Live, y entonces eso hemos estado haciendo, ¿verdad? Con la idea justamente de testear de que es posible tener esa capacidad en nuestros adolescentes, en nuestras niñas y niños. Ese es el trabajo básicamente del cual forman parte tanto María como nuestro amigo que está desde Morazán, que está en bueno, es parte de todo este trabajo que hemos estado también haciendo en un colegio allá que se llama Munchea. Y esto pues con la idea justamente de escuchar de ellos lo que tienen que decir sobre 4 temas en particular, Eduardo. Estamos hablando de la educación, estamos hablando del trato diferenciado entre niñas y niños que tenemos. Eso es algo que el Estado salvadoreño lo impulsó incluso desde 1900, cuando pone un esfuerzo que se llamaba Puricultura, en el cual las niñas tenían que cuidar a sus hermanos, y esa era básicamente la idea del trabajo que tenían que hacer ellas. Un tercer tema es básicamente el de cambio climático, y estamos hablando un cuarto que es sobre la violencia y migraciones. Entonces, hemos trabajado, digamos, una plataforma a la cual se han sumado otras ONGs. Esto es algo inédito, en realidad es bueno decirlo también, en el cual básicamente una plataforma que a este proyecto se une Glasswing, se une Fusal y Contextos, y entonces empezamos a construir básicamente una red en la cual ellos, además de diagnosticar en función de estos 4 temas, ofrecen soluciones. Parece que es sumamente importante porque a veces pues uno con el paso de los años no necesariamente se vuelve más creativo, no se vuelve más innovador, se vuelve un poquito, si querés, más conservador. Y bueno, si la misma evidencia nos dice no los hemos escuchado, pues es hora de la niña, es hora de escucharlos, ¿no? Y precisamente en ese marco nos interesa hablar con María Dolores. ¿Tú crees que los adultos escuchan a los niños y los jóvenes en el país los temas que a ustedes les interesa hablar? Pues a pesar de las iniciativas del gobierno y otras organizaciones interesadas en el tema, los jóvenes sentimos que nuestra opinión no es tomada en cuenta en los temas que son de nuestro interés, porque los padres y educadores en turno son influenciados por la cultura y su experiencia de vida, y ellos no fueron tomados en cuenta en su tiempo, entonces tampoco nos toman en cuenta a nosotros y sienten el deber de tomar las mejores decisiones para nosotros, así como sus encargados lo hicieron por ellos. Por eso no suelen creer que nosotros debamos opinar, porque somos inexpertos y faltos de conocimiento, y pensamos que hace falta un eslabón que nos ayude a que las leyes y decisiones que toman los adultos se combinen con nuestras soluciones creativas. ¿Te emociona cuando vas a estas reuniones, cuando participas con otros chicos de tu edad y de repente van y lo presentan? Ya vamos a hablar de lo de la asamblea o este tipo de iniciativas. ¿Te gusta que te escuchen los adultos cuando vas a dar una opinión de temas así? Realmente sí, creo que son muy valiosas esas experiencias, y creo que mi opinión puede aportar un cambio, porque tengo ideas sobre política, sobre la sociedad, economía, que probablemente son diferentes de las de los adultos, pero creo que también merecen ser escuchadas. Totalmente de acuerdo. Y vamos a hablar también con Víctor. A ver, Víctor, ¿cuáles fueron los retos que han identificado ustedes en estos foros, por ejemplo, en el de educación en el cual tú has participado? Pues, como sabemos, en la educación siempre han habido retos, siempre hemos tenido problemas, ya sea de parte de estudiantes, de parte de maestros. Sin embargo, ahora con la pandemia, ahora que tenemos que cambiar de golpe, de modalidad, tenemos que aprender a hacer nuevas cosas, los retos se incrementaron.
uno de esos retos que nosotros encontramos en esos foros fue que en cuanto a la participación de los estudiantes en las clases, era muy limitada. Rápidamente nosotros decíamos, vamos a clase virtual, sabíamos que era prender nuestra cámara y estar ahí escuchando lo que decían. De vez en cuando actuar el micrófono y toser aunque sea para que vieran que estamos ahí, que nos pusieran la asistencia. Eh, y muchas veces esas clases no eran del todo efectivas. Nosotros no captábamos toda la información, no poníamos en práctica nada, no asimilábamos el contenido. A veces ni siquiera estábamos poniendo atención. Entonces, uno de los retos fue también el uso de las tecnologías. Claro. Muchos estudiantes eh, son al menos aquí donde yo vivo, son de escasos recursos y si han visto un teléfono es milagro porque en realidad el acceso a la tecnología, en especial a tecnologías que necesitan un poco más de paciencia, eh, es muy limitado y por eso se les hacía difícil poder conectarse a las clases, no podían hacer guías en internet y eso afectaba mucho. Eh, También a la hora de entregar guías era demasiado complicado y muchos se quejaron de eso. La metodología que utilizábamos también fue uno de los problemas que nosotros identificábamos. Mencionamos que a veces nosotros no estamos preparados para un cambio en clases presenciales y ahora que teníamos que hacer trabajos en clases virtuales, teníamos que recibir toda la información mediante internet, muchas veces nos costaba filtrarla, nos costaba asimilarlo. Entonces, y las metodologías que utilizaban no eran del todo las apropiadas. A veces nos hacía falta ese algo que hace que se muevan las cosas. Ahora, fíjate, has dado muchas recomendaciones. Yo creo que realmente muchos profesores, muchos catedráticos, si tuvieran esa herramienta o ese conocimiento que están diciendo quienes reciben esa clase, pues inmediatamente, Jimmy, hubieran cambiado la metodología. Eso es una experiencia muy enriquecedora. Pero a veces es lo que falta, escuchar realmente a los chicos. Además, hay que decirlo claro, los jóvenes vienen con la tecnología en el brazo, es decir, le fue más fácil en este proceso de aprendizaje de todo mundo conocer cuál iba a ser la variable o cómo mejorar las clases en línea que los mismos docentes, y hay que decirlo, que les costó adaptarse a ella. Claro. Yo pienso que quisiera recuperar dos cosas que señalaban tanto María como Víctor, y es que nuestra sociedad está ensayada, pues que igual, o sea, si nos vamos a nosotros cuando teníamos las edades de María o un poco menos, no estábamos ensayados a ser tomados en cuenta, digamos, de decir, mira, ¿y tú qué pensás sobre esto? Estoy pensando en, bueno, incluso en cosas muy sencillas como, podemos comer esto o esto otro. ¿Qué te parece? O sea, siempre se ha tomado decisiones por los niños, porque hay un elemento ahí, es que no, de alguna manera al niño o a la niña se le ve un poco de menos, pues, o sea, en términos de que no tiene la capacidad para decirte, o sea, hemos considerado eso. Pienso yo que esto rompe molde, por justamente la capacidad que tienen, claro. Pero también me parece a mí que nos invita a ser parte de esa frescura que ellos traen, ¿no? Nos invita a nosotros también saber de que quienes van a tomar las decisiones cuando nosotros seamos pensionados son ellos. Entonces, más vale que ese músculo de la participación esté también bien desarrollado, no esté atrofiado, porque evidentemente, pues, lo que, digamos, en términos de bono demográfico y demás, que ya podemos entrar más a macroeconomía y demás, pues este es el momento. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos y le invitamos a la participación, les decíamos, a través de las diferentes plataformas para la entrevista de esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. María Dolores, ¿por qué cree usted que es importante que los adultos, me incluyo, tomemos en cuenta la opinión
de los niños y los jóvenes, tanto así como lo estamos haciendo ahorita, en foros de televisión, en comisiones de la asamblea, en cualquier aspecto importante en el desarrollo de la vida cotidiana. Porque las decisiones que toman los adultos afectan nuestra vida de manera permanente y forman a los futuros ciudadanos del país, también definen nuestro futuro. Con las leyes e iniciativas nuevas que apuestan por nuevos cambios, los jóvenes que somos conscientes de nuestra realidad podemos aportar con ideas y soluciones innovadoras, creándonos así oportunidades y abriéndonos paso hacia el éxito como persona y el éxito como país en conjunto, dejando atrás los estereotipos de género y clasificaciones injustas que invalidan a personas talentosas en áreas en las que son muy capaces. Muy bien. Víctor, hay muchos temas de los cuales pueden hablar los jóvenes. Mencionaba Jimmy, más bien dicho, 4 que han sido los que se han puesto en el tapete de la discusión, en los cuales han ustedes participado, pero hay muchos temas más en los que ustedes podrían involucrarse y exponer ante la ciudadanía. Sí, en realidad nosotros muchas veces los adultos dicen, ¿qué le van a preguntar al niño? Él no sabe nada. ¿O qué nos va a decir? ¿Acaso sabe más que nosotros? Y en parte tiene razón, ya que han tenido experiencias, saben cosas que posiblemente nosotros no. Sin embargo, las opiniones que los estudiantes, que los niños dan en general, muchas veces son opiniones basadas en la experiencia que se tiene, opiniones de algo que han vivido y que han pensado, esto sería mejor si fuera así, hubiera aprendido más, si hubiera sido de este otro modo, hubiera sido mucho más entretenido. Entonces, todo eso son puntos que tal vez alguien que no lo está viviendo, sino que solo opina de ello, no puede entender o simplemente no los ha pensado, no le ha interesado. Sin embargo, alguien que de verdad los necesita, lo va a pensar, pero por ser un niño van a decir, no tiene importancia, cuando en realidad debería de ser lo principal, ¿no? Escuchar a los actores del problema, dar soluciones. Muy bien. Jimmy, presentaron una iniciativa en la Asamblea Legislativa, estamos hablando es la hora de la niñez. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, la iniciativa surge, Eduardo, fruto de esta investigación. Okay. Cuando hacemos el lanzamiento oficial, que fue en septiembre, nosotros comisionamos esto, lo hicimos un economista y un historiador, este estudio. Y fruto de esa investigación, que la empezamos más o menos por ahí de 2017, en aras de, ya sabíamos que el 2021 es como el cumpleaños de uno ya sabe qué fecha es. Entonces 2021, 200 años de independencia de El Salvador. Decíamos, bueno, vamos proyectando a ver qué se ha hecho en materia de niñez y adolescencia. Y encontramos cosas fantásticas, pero bueno, ese no es el espacio tal vez para conversar sobre eso. Una de las cosas que sí debo decir es que en 200 años de independencia, lo que sí nosotros encontramos es que la rapidez o la velocidad en la que se toman decisiones respecto del bienestar de niñas, niños y adolescentes es bien lento. No es que no se haya avanzado, pero sí se ha avanzado, pues no podemos decir no se ha avanzado, pero la cosa es la velocidad. Considerando que en algún momento tuvimos incluso mucho más niñas y niños respecto del total de la población de los que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, podríamos haber hecho un cambio mucho más drástico en la sociedad de haber tomado decisiones un poquito más antes, involucrándoles, ¿verdad? Entonces, a partir de ese lanzamiento, nosotros hicimos una mirada prospectiva, más hacia futuro, y dijimos, acá hay 8 desafíos, al menos, que se desprenden de esta investigación histórica. Con la idea de no necesariamente hablar de lo pasado, sino de qué aprendemos de eso, cómo nos explica el presente, pero qué cosas se pueden cambiar hacia futuro. Y ahí, entonces, a eso, lo que estábamos conversando con los creativos, ¿verdad? Y con quienes estábamos involucrados en estas investigaciones, y decimos, bueno, en realidad, si tuviéramos que decirlo muy corto esto, en un hashtag de red social, por ejemplo, lo que invita es que hoy sí que es hora de la niñez.
Entonces de ahí vino y dijimos, ok, ¿por qué no? Entonces empezamos y proponemos a la sociedad salvadoreña, a la sociedad, no estoy hablando de un poder del Estado, Específico. no, estoy hablando de la sociedad salvadoreña, porque parece ser de que la sociedad salvadoreña sí lo va entendiendo cada vez más, ¿sí? Sí va entendiendo cada vez más que el trato violento a las niñas, a los niños, no es la mejor manera, pero necesita herramientas. Entonces necesitamos tener una conversación de sociedad porque justamente lo que veíamos era algunas, digamos, síntomas de decir, sí estamos de acuerdo. Entonces, a partir de eso empezamos a tener estos conversatorios un poco más, digamos, frecuentes, diferentes zonas, territorios del país, diferentes demográficos, realidades de los hogares donde viven las niñas y niños adolescentes. Y entonces nos dimos a sistematizar un preliminar de todo ese barrio. Hasta el día de hoy aproximadamente han estado involucrados 150 niñas, niños, adolescentes. Ciertamente del 1.700.000 que son, uno va a decir, bueno, eso es bien poquito, ¿verdad? Pero regreso, no estamos haciendo una representatividad estadística, sino una representatividad de realidades, ¿sí? Entonces empezamos a hacer ese preliminar. Nosotros habíamos tenido una conversación antes con la Comisión de Niñez y Adolescencia y pues les queríamos entregar este documento y justamente la primera sistematización de las propuestas que tienen los chicos para los desafíos. Y fueron ellos. Exactamente, porque pues en realidad esa es parte de la mística, Eduardo, porque digamos, nosotros entre nosotros, digamos, entre pares adultos, sí tenemos que llegar a un convencimiento, pero la agencia no es nuestra. La agencia y el poner las soluciones ya es de ellos. Nosotros sí debemos de buscar, provocar el espacio, pero la voz ya no puede ser Jimmy Vázquez y Eduardo hablando por ellos, porque lo pueden hacer muy bien. Entonces, nos dan el espacio, la Comisión de Niñez, Adolescencia, personas adultos mayores y personas con discapacidad, y entonces básicamente ellos presentan y dicen, mire, sobre estos temas nosotros hemos discutido que estos son los desafíos y estas son algunas soluciones. María en particular, si algo tiene es, digamos, toda una investigación o narrativa respecto del trato igual o desigual que existe entre niñas y niños en El Salvador. En el caso de Víctor, él es más dado al tema educativo y así cada uno se fue perfilando, ¿sabes? Estaban, bueno, o sea, hay un... porque esa es la riqueza de esto al final del día. También ellos tienen intereses particulares, si bien te pueden hablar de todo, pero hay algunos que te hablan más del cambio climático, como es el caso de Fernando Carrillón. Entonces, en eso se consiste la iniciativa, que justamente lo que estamos haciendo es, digamos, la fase 1 de un proyecto a una escala mucho mayor. Muy bien. A ver, María, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Cómo se sintió llegar a la Asamblea Legislativa y hablar con los diputados de los temas que a ustedes les interesa? Me temo que en ese grupito que fue a la Asamblea Legislativa yo no participé. Sin embargo, creo que fue muy buena esa actividad, que los estudiantes fueran ahí, conocieran el lugar y hablaran con los diputados y con las personas de esos altos cargos y que expusieran también su opinión y lo que pensaban, ¿me entiende? Que intercambiaran ideas. Creo que eso fue muy bueno. Me hubiera gustado estar, sin embargo, no pude, pero admiro esa iniciativa, me parece muy buena, una gran iniciativa para generar el cambio necesario. Mire, de hecho estamos viendo ahí algunas fotografías en pantalla, algunos de sus compañeros pues, que estaban ahí en las comisiones, específicamente en la comisión de la familia, la niñez y la adolescencia, también en la fachada, y no podía faltar la fotografía también en el recinto legislativo, donde tuvieron esa oportunidad. Ahora, no debe ser la única, María, debe de continuar las puertas abiertas. Deben haber muchas más. ¿Verdad? Sí. De la asamblea, para que usted pueda llegar a usted también a hablar con ellos. Claro, claro. Muy bien. A ver, y en tu caso, Víctor, a ti te interesa mucho los temas de la educación. ¿Por qué? Creo que la educación es realmente importante porque es ahí donde se forjan las personas que van a ser los dirigentes del país el día de mañana. Y si nosotros no estamos haciendo un buen trabajo desde las escuelas, desde los salones de clases, y ahí vamos ya afectando gravemente el futuro de El Salvador.
Ahora, ¿crees que hay iniciativas, por ejemplo, la que presentaron a la Asamblea Legislativa en materia educativa, qué contemplaba, qué aspectos proponían ustedes que pudiesen ser tomados en cuenta? Pues en cuanto a educación, yo creo que una de las principales cosas que deberían ser rescatadas es la metodología de enseñanza. Ok. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados al método de llegar al salón, ver la pizarra, ver lo que el maestro dice, copiarlo todo en el cuaderno y Ujú. ya, hasta ahí llegamos. Sin embargo, algo que se mencionó mucho en el taller en el que yo participé acerca de educación es la necesidad de aprender de forma divertida, eso se mencionó mucho, y aprender haciendo. También se mencionó que se necesitaban habilidades, materias, por decirlo así, que te enseñen acerca de problemas reales, metodología ABP, metodología a base de problemas. Y creo que eso es lo principal, ya que de la metodología podemos partir a un montón de cosas. Una vez que alguien sabe cómo solucionar un problema real, eh, sabe aplicar las cosas que necesita para solucionar ese problema. Más que aprender una fórmula, una ecuación, necesita saber cómo solucionar cosas que posiblemente se le van a aparecer en el camino de la vida y que si solo las sabe pero no las sabe aplicar, no van a servir de nada. Muy bien. ¿Y ya tienes pensado tú qué vas a estudiar después? ¿A qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar como carrera universitaria? De hecho, ah, muy probablemente voy a estudiar agronomía, debido a que aquí en la zona hay un gran potencial para la agroecología, un tema que constantemente estamos viendo, debido a que el colegio al que yo asisto en realidad tiene la metodología ABP, que es aprendizaje basado en problemas. Ahí se nos enseña a solucionar problemas, a ver las oportunidades que hay en el entorno y cómo convertir esos problemas en posibles soluciones. Y la agronomía es algo que realmente me gusta, entonces, Muy bien. Mira, me, por te- eso me tengo que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, ¿es un perro o es un gatito el que está atrás de ti también, que te está acompañando en la entrevista? el No gato logro se distinguir, es entró tu por la mascota. ventana. Sí, se entró por la ventana y ya no lo saqué. Bueno, ya se hizo famoso en la televisión, mira, está bien. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Jimmy, ¿qué sigue? Ya presentaron el documento en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el siguiente paso que tienen programado? Tenemos varias cuestiones programadas para 2022. Necesitamos profundizar conversaciones. Em, Como decía, nosotros hemos hecho un trabajo bastante fuerte con Flaxo en hacer todo esto de agenciamiento. Creemos que debe llegar a escala y para llegar a escala, pues evidentemente el mejor camino siempre es que esto pase a manos del Ejecutivo. Sí. ¿Sí? Em, Creo yo que además de conversar con la Asamblea Legislativa, hay otros actores importantes con quienes hay que conversar, llámense estos líderes, la empresa privada, Sí, sí, sí. líderes religiosos, asociaciones de padres de familia, sindicatos. Sí, digamos, como es un esfuerzo de sociedad, requiere entonces hablar con los actores que toman decisiones y que inciden en la toma de decisiones. Entonces, eso me parece que es algo que necesitamos mantener, digamos, una línea de trabajo ahí, una línea de trabajo para todavía reforzar algunas de las realidades. Muy probablemente pues habrán algunas en particular que no hemos podido invitar. Llámense estas, por ejemplo, niñas, niños que viven en hogares remeseros o en hogares que viven en un asentamiento precario urbano o cuya digamos, composición de familia es básicamente todo, su papá y su mamá migraron. Entonces, nosotros todavía hay realidades que no hemos logrado cubrir en esta primera fase, llamémosle. Entonces necesitamos cubrir eso porque evidentemente nos dan una lógica cualitativa muy diferente, tiene que ver, digamos, con su vivencia propia, ¿no? Entonces nos puede dar algo que
todavía no hemos podido sistematizar, ¿sí? Me parece que el carril, digamos, de dejar toda esa caja de herramientas para niñas y niños es importante todavía terminarlo de pulir. Nosotros todavía tenemos que lanzar muchas cosas al aire, llámense podcast, porque hay chicos que han hecho incluso la musicalización de podcast con raps y cosas por el estilo, o sea, a su manera, ¿verdad? Es la manera en la cual ellos se expresan, entonces necesitamos todavía colocar eso. Hay algunos productos que todavía no hemos lanzado y eso pues básicamente lo vamos a profundizar a partir de 2022. Nos parece que en este esfuerzo inédito de este asocio que mencionaba de ONGs, que se han sumado a la iniciativa simplemente porque creen en ella, entonces pues también es momento de que se sumen más, ¿sí? Entonces eso es algo que también necesitamos y que creemos que se puede profundizar en 2022 para justamente pues tener esta capacidad, digamos, de tener más realidades. Mira, vamos a proyectar el video. Tenemos uno que ustedes han proporcionado, creo que está colocado también en sus redes sociales, un poco del trabajo de lo que han hecho con estos niños y jóvenes. UNICEF, junto con nuestros socios Flaxo Contextos, Fusal y Glasswing, hemos realizado durante este año una serie de conversatorios virtuales y presenciales en el marco de esta iniciativa Es Hora de la Niñez, un espacio participativo que nos permite escuchar las voces de nuestras niñas, niños y adolescentes y amplificarlas en sus comunidades, instituciones y entre tomadores de decisión como ustedes. No se necesita la iniciativa de muchas personas para cambiar el mundo, solo se necesita la iniciativa de una. Si tú te esfuerzas día a día y estás pendiente de tu estudio, vas a ver las grandes recompensas. Lo que he notado demasiado es la deforestación. La invasión de las zonas verdes. La distorsión también de los climas. La calidad del aire se ha visto afectada por las mismas acciones que nosotros hemos hecho. Que los niños y niñas podamos ser escuchados por los mayores a la hora de decidir viajar o migrar a otro país. En el país se ve la desigualdad de género que tienen hacia las niñas y los niños. Hay veces que a las niñas las dejan solo por ser niñas. Ellas deben quedarse y no deben ir a la escuela, o si no, no deben jugar fútbol. Estos estereotipos son un impedimento para que los adolescentes alcancen sus metas o objetivos. Creo que no existe un género para hacer las cosas. ¡Es hora de la niñez! Muy bien, ahí la vimos en el video también a usted, María Dolores, participando. Usted se ha especializado, según nos dice Jimmy, también en el tema de la igualdad, de los derechos. ¿Por qué cree que es importante ese tema? Pues creo que la igualdad tiene mucho que ver en el desarrollo de nuestra sociedad, pero también de nosotros como persona. La verdad es que si tanto hombres como mujeres tuviéramos una igualdad, la sociedad de como la conocemos ahora sería bastante diferente. Quizás estaríamos mucho más desarrollados en tecnología, economía, política, incluso porque hay mujeres que tienen muchos ideales políticos que son realmente buenos. Y no digo que los hombres no tengan ideas, de hecho apoyo la igualdad tanto para hombres como para mujeres. Entonces, pero creo que ha habido una gran exclusión para ellas desde hace mucho tiempo, es bastante antigua esa desigualdad. Entonces ahora ya estamos bastante modernizados y ya es hora de que haya un cambio y una participación más activa por parte de la mujer, también de los jóvenes, porque también hemos sido bastante excluidos a través del tiempo, pero hablando solo del tema de la igualdad, sí creo que las mujeres somos bastante capaces de desempeñar bastantes cargos que antes no se consideraban para los que no éramos aptas. Por ejemplo, antes, hace bastantes años,
no se consideraba apto que una mujer emitiera voto para elegir un presidente, lo cual ahora ya es posible debido a los avances, pero creo que la sociedad siempre puede mejorar, siempre podemos ser mejores y llevar las cosas mucho más lejos. Entonces pienso de que ahora las mujeres, ya que ahora podemos votar, también deberíamos lograr ser presidentas o jefas de Estado y ser CEO de empresas y toda esa clase de participaciones. Creo que nosotros deberíamos poder empezar a emplearlas. Jimmy, María Dolores para 2050. ¿Ah? le vamos haciendo honores ya a la campaña, con esa capacidad que tiene de oratoria. Sí, realmente, digamos, como yo te mencionaba, el hecho es que el desarrollo es más fácil con dos que con uno, ¿sí? Eso de plano que es así. Pero las decisiones que hemos tomado nos llevan a que el mercado laboral, lo que está diciendo María Dolores, lo quiero cuantificar de alguna manera, es que pues la participación de hombres y de mujeres en el mercado laboral es sumamente distinta. Sí. Las mujeres pues básicamente tienen una participación del orden del 40-42%, pero son las que están y las que teniendo capacidad, estando en edad y pudiendo formar parte de la población económicamente activa, son parte de la población económicamente inactiva, y un 65% de las que están ahí, que es una buena parte, o sea, digo, 60% de las que podrían estar están ahí, 65%, o sea, 2 de cada 3 de ellas es porque están haciendo quehaceres domésticos. Entonces ahí, digamos, y como nosotros eso no lo cuantificamos en la economía, el trabajo doméstico no remunerado, no se cuantifica, entonces ahí perdemos capacidad de crear valor agregado. Yo pienso que ahí, digamos, ese es los reflejos de las decisiones que tomamos hace muchas décadas atrás, porque como yo te señalaba, más o menos por 1920 el Estado salvadoreño tomó la decisión de que a las niñas tenían que hacer puericultura, que eso en aquel entonces era básicamente aprender a hacer quehaceres domésticos y cuidar a sus hermanos varones. Ahí está el reflejo, 100 años después, 80 años después, tenés eso, y entonces es, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Se puede cambiar? Pues sí, digamos, escuchándoles, proponiendo, haciendo ver, como lo está haciendo en este caso María, de manera muy sucinta, analíticamente, pero no solamente eso, porque si tú te vas y preguntamos a Víctor, Víctor te habla de situaciones que cuando uno lo cuantifica, te señalan, digamos, El Salvador de hoy, que es que de cada 100 niños que ingresan a primaria, niñas y niños, solamente 37 te terminan bachillerato. Y cuando colocas eso en la historia, uno dice, ¿qué país habrá estado así? Singapur de 1979 tenía ese resultado. Entonces, claro, o sea, nosotros hoy en día tenemos el resultado educativo que habría sido ideal para el modelo de industrialización por sustitución de importación, el de los 70s, no el de ahora, no el de la economía de conocimiento. Entonces ahí está, porque es que ellos están inquietos, pues. O sea, hay evidencia, digamos, que sostiene el por qué ellos dicen, no me termina de gustar, ¿verdad? No me termino de sentir entusiasmado. Entonces, pienso yo que eso nos da a nosotros una, digamos, una razón de hacer las cosas diferente, no por los números per se, pero por la vivencia propia. No lo teníamos hasta la fecha, no lo hemos escuchado suficiente. Pero se pueden tomar políticas, o sea, siempre se está a tiempo para tomar políticas, no solo de gobierno, sino de Estado, y que ya queden, no importa quién llegue al Ejecutivo, en favor de. Exactamente. Pensé que casi que lo decías porque lo tenías ahí, es hora de la niñez, es que casi que se te viene, ¿verdad? Entonces es justamente lo que ocurre. Por eso yo digo, en términos de eso, pero también en otros temas que son acuciantes. Cambio climático lo es, las decisiones que hemos tomado, no necesariamente solo en El Salvador, pero somos parte de, pues evidentemente tienen y van a tener mucho más impacto en la vida de ellos como adultos, ¿sí? Entonces, es momento en el cual nosotros pues podemos tomar acción basado en la escucha activa de sus propuestas.
Bueno, y sobre todo Víctor, que vive en la zona de Morazán, nos puede contar esos microclimas. De repente un gran calor, baja San Miguel, pues cambia de repente, llueve en San Miguel, en Morazán no llueve, aquí mismo en San Salvador lo vemos, en Santa Tecla puede caer un diluvio, en San Salvador ninguna gota de agua, o sea, así de mal estamos en este tema de clima. Víctor, es importante que los adultos pues aprendamos a escuchar y no solo a escuchar, sino a valorar y a tomar decisiones de lo que les impacta a ustedes. Sí, siempre es importante, como dije anteriormente, muchas veces a los niños son a los que rápidamente decimos, no, él no, porque no sabe. Pero las ideas, todo lo tienen fresco, no ven el mundo como algo que ya se les está diciendo, no ven el mundo como lo ve un adulto, alguien que ya está atareado con problemas, alguien que tiene que ver qué va a hacer para vivir. Él ve el mundo como una gran posibilidad de cosas que podrían ser, pero no son a veces no son. Nosotros podemos parar y revisar qué estamos haciendo mal. Muy bien, vamos a buscar recuperar la señal con Víctor hasta Morazán y nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, por favor. Acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. María Dolores, a usted no le he preguntado qué quiere estudiar, si ya tiene definido qué es lo que quiere estudiar y a qué se quiere dedicar, o todavía está madurando la idea. De hecho, creo que ya tengo más o menos definido lo que quiero estudiar, pero tengo opciones también. Ah, muy bien. La primera carrera que querría estudiar sería en Relaciones Internacionales. Verá, a mí me gusta mucho esto de los negocios, pero también de viajar al extranjero y de aprender nuevas culturas, ¿me entiende? De conocer los países, los políticos, qué comen, cómo funciona su economía. Y la segunda carrera, que es opcional para mí, pero que me encanta mucho, es la psicología. A mí me encanta entender los comportamientos de las personas, ¿me entiende? Cómo funcionan los sentimientos para tener empatía con las personas y manejar mejor las habilidades blandas a través de la vida, porque aunque no nos parezca, nuestro éxito en momentos de presión y en nuestras relaciones interpersonales tiene mucho que ver las habilidades blandas. Y también con psicología yo podría ayudar a muchas personas a sentirse mejor y a ser exitosas consigo mismas en su área laboral, con sus familias, sus amigos, sus parejas incluso. Entonces esas serían más o menos las carreras que yo he definido para mí. Y en cuanto a, son varios los temas que ustedes han analizado en este tipo de foros. El tema de la migración es un tema, es uno de ellos también importante dentro de estas aristas. ¿Por qué cree usted que tantos niños últimamente que hemos estado viendo, sobre todo antes de la pandemia, se arriesgan a sufrir todo lo que pasan tratando de llegar hacia los Estados Unidos? A veces van solos, a veces con sus padres. ¿Por qué cree que se da esto? Son bastantes aspectos que influyen en esta decisión. Seguridad, la economía de sus casas, en busca de más oportunidades. De hecho, las oportunidades antes de la pandemia en nuestro país ya eran bastante escasas para los jóvenes y para los estudiantes. Uno visualiza cómo es su futuro y muchas veces logramos ver que hay mucha competencia en el área laboral. Entonces, yo creo que ahora que entró la pandemia, esta escasez de oportunidades ha empeorado muchísimo más de lo que era antes. Entonces ahora los jóvenes se arriesgan por conseguir oportunidades en otro país más desarrollado donde probablemente sí las haya, aunque deban empezar de cero, pero se considera que aquí en el país también empezamos de cero. Entonces, para mejorar, ayudar a sus padres, mejorar su economía, asegurarse un éxito, ¿me entiende? Para sentirse realizados, creo que todo, pero también en el tema de la seguridad. Muchos jóvenes y todas las personas, pienso que todos niños, ancianos, personas mayores, nos vemos afectadas por la seguridad de nuestro país, que también es bastante peligrosa la situación en la que nosotros vivimos, y creo que muchos niños actualmente se van del país por eso, buscando mejores condiciones de vida para sí mismos. Muy bien. Víctor, tú que vives en la zona oriental de nuestro país, según las estadísticas, pues hay
muchas personas que migran de esa zona, algunos hacia San Salvador, otros que migran, Víctor, hacia los Estados Unidos. Me imagino tienes vecinos o familiares, la mayoría en San Miguel, mucho en La Unión también. Casi todas las familias tienen un familiar en los Estados Unidos. Sí, en realidad la migración sí es un problema que a veces lo pasamos por alto, pero está afectando gravemente en nuestro país. Y la compañera mencionó bastante cosas importantes acerca de las razones por las cuales se da la migración. Y yo creo que me especialicé en la parte de educación porque siempre voy a ir tirando a eso. Pero la educación creo que es una parte fundamental de las razones por las cuales la migración es un gran problema. La educación, como mencioné anteriormente, tiene una metodología que posiblemente sea algo basada, pero no enseñan habilidades para la vida, que es una de las principales cosas. Y ya, si nosotros logramos compensar eso, posiblemente sea mucho mejor. Muy bien. Víctor, se nos va acabando el tiempo. Queremos agradecerte que hayas compartido, que te hayas desvelado un poco, pero vale la pena para escucharte, conocerte y sobre todo que de esos mensajes tan importantes a los televidentes, para que abramos la cabeza y empecemos a escuchar más a los jóvenes como tú. Bueno, es un gusto estar acá, dando la opinión, y creo que es algo que todos los niños deberían de poder hacer. Claro, y esa es responsabilidad de todos los que tenemos, pues de alguna forma, alguna incidencia de que eso pueda llegar a ocurrir. María Dolores, también, gracias por compartir con nosotros, Un con los placer. televidentes, sobre todo su visión muy interesante, su forma de pensar en Muchas distintos gracias. temas. ¿Qué le ha parecido la experiencia de estar en televisión? Muy interesante y siento que ha sido como una retroalimentación para mí conocer a personas profesionales y oírlos expresarse sobre temas que son de mi interés, la verdad. Por ejemplo, la historia que estaba narrando Jimmy sobre cómo empezó el conocimiento del cuidado de los niños, también su experiencia en televisión. Todo esto me ha parecido bastante bueno, interesante, lo voy a atesorar mucho y pues estoy muy feliz de poder estar aquí y compartir mi visión porque sinceramente desde que soy pequeña expresarme siempre ha sido como una necesidad y yo siempre he demostrado mucho. A través de la vida me han dicho que quizás yo me expreso demasiado, pero yo no lo creo así. Yo creo que la expresión es necesaria para todos. De hecho, estudiando psicología es algo que está comprobado científicamente, que no solo tenemos el derecho, sino que tenemos también la necesidad de hacerlo, de expresar nuestros ideales, nuestros sentimientos. Entonces, me considero muy afortunada de poder hacerlo en televisión, donde muchas personas pueden apreciar mi punto de vista. Jimmy, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto haber estado con ustedes. Aprovecho para el tema sobre tema de migración. Vamos a tener un conversatorio, Facebook Live, es el 30 de noviembre. Siempre se da alrededor de las 5:30 de la tarde. Y pues ahí nuevamente quienes van a estar llevando la batuta son ellos. Así de que muchísimas gracias y gracias nuevamente por el espacio. Y gracias a ustedes por su sintonía. Se nos ha acabado el tiempo. Regresamos el día de mañana en otro debate.